Usted sabe, nosotros nos estamos preparando ya para recibir a nuestra invitada de la mañana. Óigame, este tema ha provocado un revuelo aquí en Tertu Hablemos. Esto de poder hablar sobre lo que es la neuroteología cristiana. Con la pastora Sandra Oyola, esto ha sido tremendo. Mucha gente diciéndome, la sección está que uno se queda como loco uno. Pues mire, sí, tremenda sección. Dios está usando a la pastora Sandra Oyola de manera tremenda. Con un fuerte aplauso le recibimos. Para la gloria de Dios. Pastora, qué bueno que está con nosotros nuevamente a hablar sobre neuroteología cristiana. Amén. El privilegio y la bendición es mía poder llegar a mis compañeros y compañeras y compartirles de estas verdades de la palabra que nos edifican a todos. Y bendigo al Señor por el evangelista que siempre nos levanta con esa palabra poderosa después de esa oración de introducción por usted, pastor. Gloria a Damos Dios. gracias al Señor. Aquí estamos en esta mañana linda, en este día que hizo el Señor para gozarnos y alegrarnos en él, con el tema de la neuroteología cristiana. Y continuamos en el análisis que estamos haciendo del cerebro como supremo diseño divino. Ese es el tema de esta introducción que llevamos unos cuantos viernes. Y a modo de repaso, los pensamientos, que es donde estamos específicamente trabajando, son el soporte de todas nuestras creencias. Por lo tanto, nuestra verdadera fortaleza está en lo que creemos. Por eso seremos tan fuertes como nuestros pensamientos o tan débiles como ellos. A la misma vez, la fortaleza de los pensamientos se define por lo que creemos. Entonces, nuestra fortaleza de carácter ha sido construida con los ladrillos de cada pensamiento. Cada pensamiento se convierte en un ladrillo que va construyendo esa fortaleza. Por eso dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo específicamente, cuando le escribe la carta a sus discípulos colosenses, capítulo 3, versículos 1 y 2, dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. En otras palabras, en esta nueva vida, en esta nueva oportunidad de vida, si hemos resucitado con Cristo, entonces debemos poner atención a los asuntos del cielo, porque nos serán comunicados para el manejo nuestro aquí en la tierra. En resumen, se nos ha dado una nueva forma de pensar. Cuando dice presta atención a las cosas de arriba, una nueva forma de pensar, una nueva forma de percibir, una nueva forma de analizar, por lo tanto, una nueva manera de decidir. No somos ya gobernados por nuestros propios análisis ni evaluaciones, sino que damos espacio a los asuntos divinos, a las intenciones de Dios, a los planes de Dios, para, alineados a ellos, poder pensar correctamente, percibir correctamente, analizar y decidir correctamente. Por lo tanto, estuvimos también aquí hablando de cada aprendizaje en nuestro cerebro tiene, cada vez que el cerebro tiene un nuevo aprendizaje, sufre unos cambios, no vuelve a ser igual. Por lo tanto, cuanto más los asuntos espirituales, trascendentales, esa palabra poderosa, como dice el autor de Hebreos, que es como una espada de doble filo y penetra lo más profundo de nuestro ser. Y cuando el cerebro procesa nuevos aprendizajes, en este caso una revelación más profunda de la palabra que el Espíritu Santo nos permite, porque solo el Espíritu Santo puede traernos ese nivel de revelación de la palabra, y eso impacta nuestras vidas, nos desafía al cambio, a la transformación. Incluso podemos vivir procesos de desaprender para aprender. Estamos siendo transformados día a día, momento a momento, experiencia tras experiencias. Y cuando eso ocurre, pues
siendo asuntos de trascendencia espiritual, eso provoca que el cerebro entonces se vea precisado a realizar cambios de conexiones, como las que vimos en el video anteriormente. Y eso significa que deja una huella a nivel de nuestra neurobiología. Literalmente, cada experiencia de gran impacto emocional deja huellas, deja marcas en nuestra vida a través de esas conexiones neuronales. Y eso fue lo que estuvimos viendo. Por eso dice la palabra del Señor en Romanos: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿A quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Esto implica entonces que Dios en su gracia, en su amor, en su misericordia, nos ha querido hacer participantes de ese entendimiento de Dios, de ese conocimiento, de esa ciencia de Dios que nos llega a nosotros en el lenguaje de los pensamientos. Dios colocando sus ideas, sus planes, sus intenciones más sagradas, divinas en nosotros, y para nosotros poder procesarlas, entonces diseñó nuestro cerebro para que podamos asimilar el pensamiento de Dios, su verdad trascendental, eterna, transformacional. Como bien dice esa porción bíblica, de Él, por Él y para Él. O sea, nuestro cerebro fue diseñado por Él y para Él, para el uso de Dios, de su verdad. También dice entonces en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, una porción bíblica que todos conocemos y que quizás en algún momento hemos hecho de referencia, cuando dice: así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, Dios espera un servicio, un homenaje, con entendimiento, con el uso de nuestra razón. Mientras nosotros, y digo nosotros porque no soy la única, el grupo que comenzó tomando estas clases de neuroteología cristiana, se reconciliaron en mí lo que era la razón y la fe, que quizás en algunos hermanos o hermanas todavía hay conflictos entre la razón y la fe. El uso de la razón, el uso de las facultades cerebrales que el Señor nos ha dado, y este caminar por fe. Y como dije las pasadas semanas, cuando Dios nos diseñó en ese primer hombre, Adán, cuando Dios diseñó a Adán y diseñó ese cerebro para comunicarse, no estaba contemplado que la razón, o sea, el uso de las capacidades cerebrales de Adán, en este caso el primer hombre, estuvieran en conflicto con el mundo espiritual, que en este caso es la fe. Yo diría más aún, cuando Dios creó al primer ser humano y le puso todas las facultades que le puso, y eso ya lo hablamos anteriormente, el hombre no tenía ningún conflicto en relacionarse con Dios. Y en mi opinión personal, que es muy debatible, solamente mi opinión personal, no requería fe para relacionarse con Dios, porque no había pecado, por lo tanto había una comunión plena y perfecta. Cuando se coloca la fe después de la caída, después del pecado, y la fe entonces, que más adelante estaremos hablando más abarcadoramente del misterio de la fe entonces como elemento que nace de Dios, como bien dice el autor de Hebreo, el autor y el consumador de nuestra fe, el que la perfecciona es Cristo, ¿no? Pues entonces surge el elemento de la fe, porque ya el hombre había perdido esa relación, esa comunión directa con Dios.
Entonces se coloca el elemento de la fe, porque a partir de ese momento es que el hombre se relacionaría por fe con Dios. Y en ese asunto estrictamente, cuando Pablo dice que vuestro culto debe ser racional, con entendimiento, con conocimiento, pero obviamente está sustentado con el elemento de la fe, porque ahora en Cristo Jesús se están restaurando todas estas cosas. Y él dice entonces en el segundo versículo de esa porción bíblica: no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mi conocimiento, mi entendimiento, las ciencias de Dios se da en la medida de la fe. Van reconciliadas, no están en conflicto. Mi razonamiento y mi fe no están en conflicto, se complementan para un mayor desarrollo espiritual y obviamente madurez de carácter. Y dice él, para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios. Por lo tanto, dicen Corintios también, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y finalmente dice en Efesios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, Pablo es el que hace énfasis que la raíz de todo es nuestra manera de pensar, nuestra manera de percibir, de evaluar y de decidir. En el campo del pensamiento es donde se dan esas acciones, donde yo analizo, percibo, decido. Es en ese terreno del pensamiento donde se da esa dinámica. Y el apóstol Pablo, que precisamente se coloca en el lugar nuestro como ser humano, ¿no? Dice: yo mismo tuve que desaprender para aprender. Tuve que vaciarme de todo lo que yo entendía respecto a la ley. Y por eso es que Pablo hace tanto énfasis en el proceso del pensamiento, donde se da toda esa dinámica de entendimiento, de evaluación, de percepción, de decidir. Y en fe prácticamente hemos hecho un ejercicio, Pastor Semidey y yo, simplemente lo comparto aquí por si alguien lo quiere hacer en el inicio del año donde estamos. Pero acostumbramos a hacer este ejercicio de fe. La palabra dice, respecto al rey David: no daré un sacrificio que no me cueste, ¿no? Respecto a Dios, en la manera en que él presentaba los sacrificios: no presentaré sacrificio que no me cueste. Y hablamos del sacrificio, de la alabanza, pudiéramos mencionar los diferentes sacrificios que se llevaban a cabo, no las ofrendas, sino los sacrificios que se llevaban en el Antiguo Testamento. Pero la invitación es una invitación de fe trascendental. Si yo voy a darle al Señor un sacrificio, y un sacrificio que no sea liviano, que me cueste, en adición a mi voluntad, que Dios me la ha dado y conscientemente la pongo a su disposición, lo otro que yo presentaría al Señor en sacrificio son mis pensamientos. Porque pudiera ser que una ofrenda monetaria implique sacrificio para algunos, pero no tenemos nada que Dios no nos haya dado. Pero es el terreno del pensamiento, decirle: Señor, excelente, aquí en el altar del sacrificio yo te ofrezco mis patrones de pensamiento, excelente, todo lo que creo saber, todo lo que creo haber entendido de ti, no como pérdida, porque nos ayudaron en cierto crecimiento, en cierto nivel de madurez, pero atrevernos a decir: Señor, en este año que comienza yo te presento mis pensamientos en el altar del sacrificio. Consúmelos completamente, para que yo tenga espacio para tus pensamientos en los míos. Como bien dice el cántico de este joven brasilero, no recuerdo ahora el nombre, pero está en todo su apogeo: presento mis pensamientos en sacrificio, coloca los tuyos,
todas mis percepciones, evaluaciones de la vida, de ti, de mi entorno, los pongo delante de ti y que dé lugar a los tuyos, a tus planes, tus propósitos, tus intenciones. Pongo toda mi estructura emocional delante de tu presencia para que tú gobiernes sobre mi estructura emocional y me ayudes a manejar con cada situación que enfrento, que no sea apresurada ni impulsiva, sino que yo aprenda a reflexionar, a meditar, porque a fin de cuentas eso es lo que pretendemos con esta disciplina, que podamos tener un mayor entendimiento de cómo es que funciona. Y hay un diagrama que yo te voy a estar enviando para que lo podamos presentar en los próximos viernes, Claro que sí, pastora. donde presentamos lo que es el cerebro espiritual, o sea, el cerebro, pero desde una óptica de la neuroteología cristiana, y ahí vamos a ver lo que es la corteza cerebral. En la corteza cerebral, en esa dinámica de actividad bioeléctrica, bioquímica, es donde se toman las decisiones, es donde se da la dinámica de los pensamientos, creencias, personalidad, cultura, y es donde se mueve el espíritu, o sea, mi espíritu de vida, donde... Se me fue la pastora. Vamos a estar viendo el Ahora. centro. Ajá. Sí, ahora. Sí, adelante, pastora. Es que de momento se fue la señal. Sí, me di cuenta. Pues les decía, a nivel de corteza cerebral, cuando hablamos de la corteza cerebral, es como si agarráramos una toallita, una toalla pequeña, y la agarráramos y la juntáramos toda, y se forma todo eso arrugado, pero la realidad es que la medida es bien finita. Todo eso es lo que cubre a nivel del cerebro, lo que llamamos la corteza cerebral. Pero ahí es donde se dan billones y billones de conexiones neuronales. Y ahí es donde se da la dinámica de la actividad de pensamiento, creencia. En el centro, lo que conocemos el centro del cerebro, es donde está el sistema límbico, que siempre responderá en estímulo, ¿no? Ahí es que se manifiestan las emociones, sentimientos. Ahí es donde nosotros identificamos que opera el alma, porque entendemos que el alma es el asiento de las emociones, sentimientos, donde opera la voluntad del ser humano. Pues eso lo vamos a ver ahí, y cómo fluye a través de esos canales del sistema límbico, esos estímulos que nos hacen responder, y ahí colocamos lo que interpretamos la función del alma. Y vamos a ver entonces el tronco del encéfalo, que es lo que conecta con todo el resto de la biología. Lo definiríamos como espíritu, alma y cuerpo, operando, funcionando de manera integral. En el tronco del encéfalo es donde se conecta el resto de la biología natural del organismo, ahí donde se da la dinámica de la respiración, digestión, circulación, etcétera. Está conectado con el cuerpo. Y vamos a ver desde una óptica de la neuroteología cristiana lo que es el cerebro espiritual, espíritu, alma y cuerpo, cómo el Espíritu Santo llega para gobernar desde mi cerebro todo mi entero ser, todo. Ese es como el centro de comando, por decir así. Espíritu, alma y cuerpo gobernado por el Espíritu. Pues eso lo vamos a estar viendo más adelante en los próximos viernes con el favor de Dios. Pero hoy simplemente te dejo con esa asignación. Así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En ese sentido, la invitación es, Señor, en este ejercicio de fe, vengo a ofrendarte mis pensamientos. Consúmelos, todas mis propias percepciones de la vida, evaluaciones, respuestas emocionales, las pongo delante de ti, para que en lugar de las mías sean colocadas las tuyas. ¿Qué debo ver? ¿Qué debo percibir? ¿Cómo debo interpretar?
cómo debo responder, cuándo debo guardar silencio, cuándo debo responder y qué debo responder. Que sea tu Santo Espíritu el que gobierne y tus ideas, tus intenciones, tus planes y propósitos eternos sean los que prevalezcan, porque al fin y al cabo, en Él, por Él y para Él estamos aquí. Totalmente de acuerdo. Yo estoy calladito la boca, pastora, porque estoy aprendiendo. Estoy como todos los que están ahí conectados en un momento de aprendizaje, aprendiendo tremendamente y recibiendo unas herramientas poderosas y deseosos de que lleguen los próximos viernes para seguir enfrentándonos a toda esta información que ciertamente es información poderosa. Así que, pastora, le damos gracias al Señor porque Dios le está usando de manera poderosa. Mira, por ejemplo, Margarita Nieto nos dice, qué palabras tan sabias, Dios les bendiga, me encanta ese tema del cerebro. También Héctor nos dice, tremendo, Dios les bendiga mucho. Jacqueline Díaz nos dice, esto está poderoso, poderoso. Así que, qué bueno. Y Héctor nos envía varios mensajes con aplausos. El buen amigo Javier Ovalle desde Panamá nos dice, buenos días, pastores y hermanas y hermanos, bendiciones. El pastor José Hernández, obispo, la paz de Dios. Nos dice el obispo de Carolina, José Hernández, bendiciones, saludos a cada familia y a cada seguidor de Terto Hablemos. Hermoso fin de semana, que seamos uno en Cristo, espíritu, alma y cuerpo. Así sea, pastor, para la gloria de Dios. El buen amigo Francisco Monte nos dice, amén. También la pastora Erlín Hernández nos dice que poderoso, cada viernes es más cardíaco. Así que, bien. También el buen amigo, el evangelista Raúl Rosario nos dice, poderosa y exquisita enseñanza. Mi respeto y santa estima para la pastora Sandra Pollona. Pastora, ciertamente Dios le está usando de manera linda, llevándonos por un sendero tremendo y que Dios permita que Dios la siga usando de manera extraordinaria para seguirnos llevando por este sendero y por este trabajo tremendo que ciertamente nos arroja grandes verdades. Pastora, ¿cómo la gente puede comunicarse con usted? ¿Puede comunicarse con su ministerio? Amén, amén. Pueden acceder a nuestra página del Centro de Discipulado Mundial, allí en Humacao, Puerto Rico, a través del Facebook. Estamos para servirle, realmente estamos para servirle, y de lo recibido del Señor le compartimos a cada uno para crecer. Amén. Qué bueno, pastora. Que la paz del Señor sea con usted, que el Señor le siga usando, que el Señor siga bendiciendo su vida, su ministerio, y que ciertamente Dios le siga recompensando con mucha salud para que pueda seguir trayéndonos y a todos, seguir bendiciendo a todo aquel que Dios pone en su camino. Amén. Un abrazo, pastora. Amén. Amén. La paz del Señor, un abrazo.